Atreverse a soñar, aprender a creer, sonreír, intentarlo y perder. Atreverse a reír, aprender a llorar, sonreír al partir, sonreír al llegar. Atreverse a saltar a pesar de caer, sonreír y correr sin mirar para atrás. Quien no teme perder solo puede ganar, aprender a decir, atreverse a callar. ¿Han escuchado hablar alguna vez de las fake news o noticias falsas que se comentan tanto ahora pues en todas partes? Los políticos hablan de, no, es que esto es un fake news. Siempre estamos escuchando fake news, pero nunca entran a desarrollar. Sí que sabemos a lo mejor la definición de estas noticias falsas o noticias con una información que nos desinforma más de lo que nos informa, pero realmente no entramos en profundidad por qué suceden, por qué existen, por qué hay empresas a las que les pueda interesar o periódicos. Así que en el día de hoy vamos a adentrarnos en todo ello, además con especialistas en este ámbito, para que tengan la información más verídica que puedan encontrar. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus, de Mundo Natural, es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus, de Mundo Natural. Están con nosotros a mi derecha, voy a empezar por la que está más cerca de mí, que es Beatriz Catalina García, doctora en periodismo y profesora de la Universidad Rey Juan Carlos. Hablaremos también de un proyecto en el que estás inmersa de redes sociales, que nos puede interesar mucho con esto de las fake news, porque muchas veces pues, se difunden a través precisamente de las redes sociales. Bienvenida. Gracias. También está con nosotros un habitual de este programa, has aparecido más veces que yo, que esta es mi segunda vez aquí en todas las historias del mundo. Alejandro Perales, presidente de la Asociación de Usuarios de la Comunicación, pues los dos relacionados con todo este tema de las noticias, de la comunicación y de todo lo que tiene que ver pues con el ámbito político, que muchas veces es en el que se desarrollan este tipo de noticias falsas, que podríamos decir. En el día de hoy vamos a hablar, pues ya lo he dicho muchas veces, de todo esto, pero lo primero que quería es que os presentaréis un poquito cada uno para que os conozcan todos nuestros espectadores, y luego pasaremos a escuchar una poesía que siempre tenemos aquí en este programa a un compañero, Santiago Alonso, que recita poemas. Pero Beatriz, háblanos, que yo he dicho eso de ese proyecto, antes de que te pida hablar solo de fake news, háblanos de ese proyecto de redes sociales que, como me has dicho que el nombre es muy largo, prefiero leerlo escrito para que no nos pase nada ni nos confundamos. Es un proyecto nacional de investigación que se titula Redes sociales, adolescentes y jóvenes, convergencia de medios y cultura digital. ¿Qué podemos encontrar ahí? Bien, es un proyecto que está financiado con fondos públicos a nivel nacional y lo que pretendemos es investigar fundamentalmente los usos que hacen los jóvenes en las redes sociales, unos usos que cada vez son más extensos porque estamos en una era absolutamente ya no digital sino post-digital, en la que el uso que hacemos de todas las comunicaciones que tenemos en el entorno físico se confunden y se diluyen con las que tenemos en el entorno virtual. Por ejemplo, es lo más habitual ya no solo entre los jóvenes y los adolescentes, que sobre todo en ellos, pero también en el mundo de los adultos estamos en una conversación y estamos con el teléfono en la mano para ver pues un dato que tenemos, es decir, confundimos o diluimos la comunicación virtual y la comunicación física. ¿Qué quiere decir esto? Pues tenemos que adaptarnos a estas nuevas tecnologías, a estas nuevas formas de comunicación y de relación, pero también tiene muchos riesgos, entre ellos, y uno que seguro que saldrá cuando ya entremos en el tema de las fake news, es la viralización, es decir, la rapidez. Y esa rapidez puede entrañar una serie de riesgos y también para el propio joven, ya independientemente de otros peligros que tenga y que puedan afectar a su salud emocional o física, que bueno, ya ese es otro tema y que
nos podemos perder en él, pero hay otras cuestiones como es el sentido de la inmediatez que necesitan y demandan los jóvenes para todo. Quizá por ahí también es un problema o un factor que influye para viralizar las fake news, que ya hablaremos de este término de fake news. He dicho que eres profesora, bueno, sois los dos profesores universitarios y quizás con este proyecto, aunque los universitarios ya no sean adolescentes, pero sí que son jóvenes, lo puedes vivir de primera mano, ¿no? Puedes ver un poco cómo es ese comportamiento que tienen ellos a través de las redes sociales. Efectivamente, están continuamente en las redes sociales y hay que aprovechar esas. Yo, soy una defensora de esa comunicación por redes sociales porque es que es lo que tienen, pero claro, con determinadas limitaciones. Y hay que utilizar esas herramientas que son prácticamente para ellos y que utilizan casi de forma natural para poder hacer enseñanza. Nosotros somos profesores de periodismo. De hecho, ¿qué quiere decir esto? Que estamos enseñando a futuros profesionales de la comunicación. Esos futuros profesionales de la comunicación están incluso consultan más las informaciones y estudios que se han comprobado, consultan más las informaciones en los medios sociales que en los productos eminentemente periodísticos. Eso tiene que preocupar fundamentalmente ¿a quién? A los medios de comunicación profesionales. Claro. ¿Por qué se está perdiendo esa vinculación de los medios de comunicación con los jóvenes? ¿Qué está pasando? ¿Qué están haciendo los medios de comunicación para perder una generación que es la futura, que es la que va a mantener a estos medios de comunicación profesionales y sin embargo hay un determinado rechazo hacia ellos, hacia estos medios de comunicación por parte de los jóvenes. Y estoy hablando de jóvenes futuros profesionales de la comunicación, cuanto más aquellos de otras especialidades que seguro que tienen menos contacto con los medios que los nuestros. Alejandro, tú que eres también profesor universitario, como hemos dicho Beatriz y yo, de periodismo los dos, y presidente de la Asociación de Usuarios de la Comunicación, pues en este ámbito también te mueves un poco, ¿no? Tienes este tipo de... no estás metido en ese equipo de investigación en el que está Beatriz, pero sí que lo vas viendo, ¿no? Lo vas viviendo en primera persona y además estás un poco en los dos lados de la historia, ¿no? Sí, es verdad, sí, hombre, yo viéndolo fundamentalmente desde la Asociación de Usuarios de la Comunicación, porque al final esto es una organización de defensa de los intereses de los ciudadanos, ¿no? Eso es. Pero asociada a ese ámbito, es decir, la defensa de los intereses y los derechos de los ciudadanos en su relación con los medios de comunicación y en su relación con los sistemas de comunicación. Y participo de lo que señala Beatriz, es decir, que es enormemente positivo todo el desarrollo digital de las comunicaciones electrónicas, pero es verdad que en el camino hay una serie de elementos que pueden ser preocupantes, ¿no? Desde ese punto de vista del derecho ciudadano hay que acordarse siempre que en el artículo 20 de la Constitución reconoce el derecho de los ciudadanos a recibir información veraz, no a recibir información, a recibir información veraz, ¿no? Eso significa que tenemos que ocuparnos no solamente de que no haya falta de información, que quizás ese ha sido el problema en otras épocas, no había información suficiente sobre los temas. Lo que hoy nos ocurre es que tenemos, y tú has utilizado el término, y cuando hablemos de la conveniencia o no de hablar de fake news, pues hay un término que se ha hecho servir para este tema, que se ha utilizado mucho antes, que es desinformación. Sí. Y es un problema de desinformación, es decir, es un problema de contenidos pseudoinformativos que no son veraces y que por lo tanto hacen que la gente no tenga conciencia de no saber, sino algo peor, creer que sabe cuando realmente está recibiendo informaciones que no son ciertas, ¿no? Ese es uno de los grandes problemas ahora mismo. Pues muchas gracias a los dos por introducirnos a todo este tema y a lo que os dedicáis, y ahora en ello pues vamos a ir a la introducción del programa, que siempre comienza con una poesía recitada por Santiago Alonso, así que le recibimos. En nuestra cita poética de hoy os traigo un poema de Iván Oñate, un poeta ambateño de Ecuador, que publicó en El Ángel Ajeno en 1983, su poema Estación Cochabamba. Era la tarde de un día hecho para siempre. Yo venía del sur sin resignarme todavía y con un número en la mano buscaba una puerta,
o una tumba, yo no sé. Pero di con plazas, con calles que no conducían a ninguna parte, con muros negros como los abismos que salían a detenerme o a empujarme hasta dar con los andenes de una estación de fierros detenidos y tristes. Y allí, con el papel en la mano, como una llave o un cirio inútil, fue que los vi, a los tres, al viejo, al hombre y a la niña, o tal vez me equivoco, a la vieja, al hombre y al niño, o tal vez a los tres viejos, o a los tres niños. Pero ella era hermosa y el hombre era fuerte y el viejo pensativo, y venían sucios, agotados, moribundos, pero con furia, como si una tormenta de rayos y polvo los hubiera humillado en su miseria, o fueran los ángeles sobrantes de una caída brutal sobre su propia tierra. Y pasaron, sin siquiera verme, pasaron simplemente, y yo dejé caer esa llave que no sonó, porque no hay sonido cuando algo cae al abismo. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus, de Mundo Natural, es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus, de Mundo Natural. Bueno, pues ya vamos a adentrarnos, hemos hablado de ello al final en la introducción también, pero vamos a adentrarnos en el tema de fake news o noticias falsas, que además estaba hablando con Beatriz antes de entrar al programa y ahora mientras estaban escuchando un poquito a Santiago estábamos comentando que realmente el término en sí no es muy correcto, ¿no?, por así decirlo. Claro, aparte de lo que antes has mencionado, que no deja de ser un anglicismo y que también en los medios de comunicación tendemos mucho a utilizar los anglicismos con un diccionario tan gordo que tenemos de la Real Academia Española y que podemos utilizarlo, el problema que hay también es que decir noticias falsas estamos hablando de una contradicción, estamos hablando si es falso no es noticia. Eso es. La noticia en sí, como nos han enseñado desde periodismo, es algo que es veraz, que se ajusta a la realidad, que se ajusta a los hechos, que está contrastado y que tiene unas fuentes. Ese es el sentido estricto. Noticia puede ser cualquier cosa. Noticia, si lo ponemos en el sentido más amplio de la palabra, pues estamos hablando de un aviso, que puede ser verdad, que no puede ser verdad, que tenga una media verdad. Aparte de eso, una noticia falsa, una cosa es la desinformación y otra, una noticia falsa también puede ser, sin el sentido peyorativo, pues las viñetas humorísticas. Sí. Las viñetas humorísticas también podríamos decir, pues es una noticia falsa. No, no es una noticia falsa. Lo que tenemos que considerar como noticia falsa es aquello que es la desinformación que decía Alejandro. Y eso es lo que nos tiene que preocupar. ¿Y cómo nos tiene que preocupar? Pues porque lo tenemos que afrontar y porque por muchas medidas que vayamos, si queréis luego avanzamos en el tema, pero vamos, por muchas medidas que vayamos poniendo, siempre vamos a ir a la zaga de esas falsas noticias, con lo cual al final pues vamos a tener que convivir con ellas. Sí, porque además hay que decir que bueno, estamos diciendo mucho desinformación y al final, bueno, yo hace 3 años que he terminado la carrera, o sea que realmente lo tengo muy dentro de mí, y es que siempre comentábamos que hoy en día, aparte de desinformación, es que hay un cúmulo de información que te llega al día, porque es lo que comentaba Alejandro, hacía años en los que a lo mejor se podía quejar el pueblo de que no le llegaba información porque no había recursos para llegar a todas partes, pero es que hoy en día tenemos información del amigo que vive en 2 pueblos más para allá, tenemos información de la gente que está viviendo en el otro lado del mundo y a lo mejor nos está llegando solo la información que quieren que nos llegue, porque otro de los temas de este topic, como podríamos decir, ya que estamos diciendo mucho anglicismo, es que la información que producen estas noticias, que no podríamos calificarlas como noticias, está a veces destinada a crear una opinión o a modificar los comportamientos de la población, según ellos quieren, ¿no? Sí, yo creo que los fenómenos nunca son nuevos, ¿no? Es decir, que
cuando uno analiza pues, la historia de la comunicación o la reflexión sobre la comunicación, el término más clásico es el rumor. Sí. El rumor tiene, digamos, una literatura científica amplísima, ¿no? Pero el rumor está basado precisamente en la falta de información. Es decir, todos los estudios clásicos sobre el rumor, los de Alport y Bosman o Cafeguer, todos estos estudios sobre los rumores que muchas veces han generado guerras incluso, ¿no? Exacto. Como ha pasado en los Balcanes o como pasó con los Tutsis y los Hutus, ¿no? Esos rumores, digamos que la idea era que el rumor florecía allí donde no había información. Entonces parecía que una vez que consiguiéramos el paradigma universal de que todo el mundo pudiera estar informado, y esto lo traía con una visión un poco, digamos, mecanicista, ¿no? Pero con las redes sociales por fin todo el mundo tendría acceso a la información, se acabaría el rumor. Y es verdad que el rumor como tal parece que ha caído en desgracia porque nadie habla de los rumores, pero lo que hemos entrado es en el mundo de la desinformación, que a mí es el término que más me gusta. Sí. Es también más clásico, porque antes de hablar de las fake news ya se hablaba de la desinformación, y yo creo que es el término, digamos, técnicamente más adecuado, porque estamos hablando de un contenido, estamos hablando de discursos que hablan sobre la realidad, pero de una manera falsa, ¿no? Entonces, al final, lo que nos hemos dado cuenta es que el problema de la falta de información se ha sustituido por el problema de un exceso de información que muchas veces no está contrastada, que obedece, como señalabais, pues a veces a motivaciones políticas, ideológicas o económicas, y otras veces simplemente, y eso es una parte que tendríamos que recoger de los estudios del rumor, que tenía una parte, digamos, de la psicología del rumor, que es muy importante, y es que a veces son contenidos que la gente se quiere creer. Esa es la segunda parte, es decir, ¿por qué a la hora de optar por un contenido u otro optas por el contenido que antes era el rumor y que ahora es la desinformación? La psicología del rumor decía, nos acabamos creyendo, le damos más credibilidad a lo que nos queremos creer, y nos lo queremos creer por dos motivos: o porque nos gustaría que fuera verdad, o porque tememos que sea verdad. Entonces, todo aquello que apela a lo que nos gustaría que pasara o apela a lo que nos aterroriza, siempre le damos un quantum, psicológicamente hablando, de credibilidad frente a la noticia real. Lo estamos viendo ahora, por ejemplo, con el tema del coronavirus, ¿no? Iba a sacarlo yo también. El tema del coronavirus, empieza a haber una serie de rumores en el momento en el que se ha establecido un dispositivo que yo creo que es bastante eficaz, de información continua. Muchos de esos rumores han acabado desapareciendo, y también buena parte de la desinformación. Va todo tan rápido que se nos olvida, pero de lo que se estaba hablando, digamos, de la situación de angustia que tenía la gente desde el punto de vista de no saber nada hace un mes a lo que hoy sabe, el hecho de que haya una persona que te aparezca todos los días y te dé una información y de instrucciones, porque la comunicación de riesgos es una comunicación de instrucciones, ¿no? Y desmonta escenarios ficticios y tienes información, hoy nadie puede decir que no tiene bastante información. Siempre está la teoría, digamos, de la conspiración detrás. Pero es verdad que desde el punto de vista de qué es lo que hay que hacer, cómo se está, digamos, comportando la epidemia, ¿no? Los datos cuantitativos, todo eso ayuda mucho, ¿no? Y yo creo que ahí tenemos un ejemplo de laboratorio, ¿no? De cómo la información, una información veraz, adecuada, creíble, bien contada, comprensible, porque todos esos elementos son fundamentales en la información, ¿no? Eso evita tanto el rumor, que digamos florece donde no hay información, como la desinformación, que florece cuando la información no es adecuada o no se da de forma comprensible, ¿no? Creo que has dicho una palabra muy importante, y que yo siempre que veo todo este tipo de noticias pues que llegan, como has dicho tú, Beatriz, a viralizarse, y es la palabra miedo, porque muchas veces yo creo que se juega con el miedo de las personas. Todo el mundo tiene determinados miedos, pues ahora está el miedo a la muerte, ¿no?, en este caso, pero hay veces pues que es el miedo a que pase algo políticamente, el miedo económico, todo tipo de miedos. Pero es que se juega al final con pues que una persona que a lo mejor solo le llega ese tipo de información porque no la contrasta, que es el problema que comentábamos con las redes sociales, y que muchas veces incluso, hay que decir, aunque uno se lea 3 periódicos diferentes españoles, no va a tener el mismo contraste que si se lee la misma información escrita en España que en otro país, porque al final, como lo ve el local, no es como lo ve el de fuera, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer para contrastar? ¿Qué podemos hacer para acabar con este tipo de rumores, fake news, desinformación, como queremos llamarlo? Pues es complicado, pero es imprescindible un espíritu crítico.
Y yo creo que uno de los factores principales es el contraste de noticias. Si solo nos quedamos con un medio, si solo nos quedamos con lo que nos ha mandado nuestro entorno en el WhatsApp o lo que nos ha mandado pues, a través de redes sociales, mal vamos. Entonces, vamos a ver por lo menos en medios que estén reconocidos, que pueden confundirse, evidentemente, ha habido casos. Un caso muy flagrante fue en El País hace unos años cuando publicaron la foto de Hugo Chávez en la UBI, y que resultó que no era, por la inmediatez. El problema de todo esto es que luego rectificaron, pero la rectificación no tiene tanto reconocimiento ni tanta expansión como tiene la propia noticia. Eso es. Pero hay que contrastar, evidentemente, eso es uno, y hay que saber discernir, y hay que saber cuáles son las fuentes primarias, cuáles son las fuentes que tenemos que ir, y cuáles son las que nos van a intentar engañar o llevarnos por un lado. Es cierto que un periódico, que la misma noticia en 2 periódicos nos va a dar 2 puntos de vista diferentes, pero para eso tenemos que educar al lector, en este caso ya desde pequeños, para que tengan un espíritu crítico y que vean cuál creen que es lo que dice la verdad, que a lo mejor los dos lo dicen la verdad. O sea, es una media verdad más una media verdad y al final lo juntas y tienes tu propio criterio y ya lo ves. Es cierto lo que decía sobre la psicología del rumor. Nosotros muchas veces nos quedamos con lo que queremos oír o con lo que queremos leer. Yo a mis alumnos, pues por ejemplo, les pongo el ejemplo es un poco, bueno, salvando las distancias, pues el chiste este típico del hipocondríaco que va a un médico y le dice no tengo nada, no tiene usted nada, va otro, no tiene usted nada, hasta que al final llega el tercero o el cuarto y le dice tiene usted un cáncer terminal, y dice este es el médico bueno, cuando los otros 4 no lo son. Claro. Es decir, vamos a buscar lo que realmente nos está trayendo alguna satisfacción emocional, psíquica, y eso también hay que luchar. ¿Cómo se lucha con eso? Inculcando un sentido crítico, aprendiendo, porque es como decía al principio, vamos a tener que, en esta era de la información, que se junta la información con el ruido, vamos a tener que convivir con ese ruido y vamos a tener que saber ya diferenciarlo de lo que es realmente información. Alejandro, yo creo que querías decir algo, te he visto con cara de... No, estaba asintiendo con fricción. No, es verdad, estaba hablando Beatriz de un tema que también es una palabra, ¿no? que cada vez tiene más relevancia, que es la alfabetización mediática, ¿no? Eso es. Que ya empieza a aparecer por lo menos en las normativas, ¿no? Antes era un término por el que se pasaba sobre ascuas, por ejemplo la última directiva de comunicación audiovisual o la normativa sobre derechos digitales, ya hablan, digamos, dedicándole cierta atención al tema. Unos hablan de educomunicación o de educación digital, volvemos también al tema de las palabras, otros hablan de información mediática, pero lo que está claro es que es fundamental educar en entender y analizar críticamente lo que se recibe a través de los medios. Es absolutamente imprescindible, porque si no la población está en manos de lo que cualquiera quiera decir con intereses que son muchas veces inconfesables. Si no nos educamos todos, estamos hablando de los menores, pero no es un problema solo de los menores, si no nos educamos en esa recepción crítica de los contenidos, no podremos movernos en un mundo que está fundamentalmente construido por la información y por la desinformación, ¿no? Y luego hay un aspecto que es muy importante tener en cuenta, y es que no podemos confundir nunca la libertad de expresión o la libertad de opinión con la mentira. Como bien decía Beatriz, uno se puede equivocar, porque ser veraz no es ser verdadero, lo contrario de lo verdadero es lo falso, lo contrario de lo veraz es lo engañoso. Lo que le tenemos que pedir a los profesionales de la comunicación es que no nos engañen, que nos cuenten aquello que ellos consideran que es verdad porque han contrastado las fuentes, han, digamos, desarrollado una diligencia profesional suficiente como para creer en ese momento que lo que están contando es cierto. Luego puede ser que sea falso, pero ha existido, digamos, una ética profesional de contar aquello que en ese momento se pensaba que era verdad. Hoy lo que vemos es que muchas de las informaciones no se contrastan. Y también vemos que se mezcla la opinión
y con la información, o con los datos o con las noticias, ¿no? Y eso es fundamental también. Decía Churchill que todo el mundo tiene derecho a tener su propia opinión, pero la gente no tiene derecho a tener sus propios hechos, que los hechos son los que son, después uno los interpretará, pero en los hechos no tiene que haber discusión, los hechos son los que son, ¿no? Esa capacidad de poder diferenciar entre información y opinión y tener algunos indicadores, que yo creo que el trabajo que se hace en la universidad para eso es fundamental, establecer una serie de indicadores de verificación que permitan, cuando alguien tiene dudas sobre un contenido, pues saber que yendo a la fuente, cumpliendo determinados indicadores de contraste de la información, etcétera, uno puede darle fiabilidad a eso que está leyendo o no dársela, ¿no? Pues ahora vamos a continuar hablando sobre ello. También os voy a preguntar un poquito, porque a veces nos pensamos que hemos descubierto la pólvora, pero esto de los fake news viene de muy lejos. Pero antes de ello nos vamos a ir al Restaurante Ferreiro, porque está con nosotros su director Ernesto Feito para contarnos un poquito qué podemos encontrarnos allí, que es de todo. Hola a todos, soy Ernesto Feito, director del Restaurante Ferreiro, Aviador Zorita número 32 de Madrid. Decirles que tienen que venir a conocer nuestro local por nuestra buena comida que tenemos, nuestros buenos platos, nuestros buenos géneros. Nuestros platos más emblemáticos de la cocina, nos basamos en la cocina asturiana y de mercado. Lo más emblemático que tenemos es nuestra fabada, nuestras faves con almejas, nuestras verdinas con marisco, nuestros callos al estilo de Oviedo, eso en platos de cuchara. Luego en pescados tenemos unos buenos pescados que hacemos a la parrilla de carbón, como son un buen besugo, un buen cogote de merluza, una buena merluza a la sidra, un buen pichín, lo hacemos a la brasa con unos ajitos por encima, pichín de barriga negra asturiano, un buen rape, un buen rodaballo, nuestros pescados del día que bajan del norte, que bajan vivos y los damos en Ferreiro. Créanme de verdad que venir a conocerlo que os va a gustar. En carnes tenemos unas buenas carnes como son la carne roja, el chuletón, el entrecó, el solomillo, son nuestras carnes excelentes. Somos un restaurante que llevamos ni más ni menos que 41 años ya, que créanme que de verdad estamos volcados en hacer clientes y estar al lado del cliente siempre. Nada más, que vengan, que nos conozcan, que de verdad que van a repetir, estoy seguro de ello. Que no sé qué más decir, macho. Me quedo yo, es que para esto no he nacido yo, Antonio. Pero sí has nacido para darnos de comer bien. Restaurante Ferreiro, Aviador Zorita 32. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus, de Mundo Natural, es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus, de Mundo Natural. Estamos de vuelta tras esas recomendaciones y lo que quería hablar tanto con Beatriz como con Alejandro ahora mismo es un poquito pues eso que decimos, que parece que hemos descubierto que los fake news existen y realmente pues todo esto de la desinformación, que es como le gusta llamarlo a Alejandro, existe desde hace mucho tiempo, ¿no, chicos? Beatriz, por ejemplo, comienza tú. Sí, existe desde que el mundo es mundo. Existe la desinformación desde el principio. ¿Qué está pasando ahora? Internet, la viralización, la rapidez con la que circulan este tipo de noticias, igual que circula la información veraz, también circula con esa velocidad, aunque la mentira es mucho más rápida. Y esa viralización está haciendo que cobre más importancia a las fake news. Pero las fake news, la desinformación en este caso, ha sido de siempre, desde que el mundo es mundo. El caso que has comentado, por ejemplo, del País con Evo Morales, yo he de decir que, bueno, tengo Chávez, familia... Sí. Uy, Evo Morales, no, por favor, Hugo Chávez, sí, perdón. Tengo familia de Cuba y, bueno, he de decir que mi abuelo, que era cubano, recibía todos los años un email con una foto creada con Photoshop en la que decían ha muerto Fidel Castro, ha muerto Fidel Castro. Hasta que luego llegaron las redes sociales y cada año le mataban más o menos hasta que realmente falleció. Pero es que muchas veces se producen noticias tan tristes como que
falseemos la muerte de una persona, que nos pueda caer mejor o peor, pero que al fin y al cabo estamos matando a alguien directamente, ¿no, Alejandro? Sí, pero bueno, eso tiene que ver con comentábamos sobre el deseo, es decir, al final los contenidos que tienen éxito, si no utilizamos un criterio de verificación, siempre tienen éxito esos contenidos que, como decía antes, o nos gustaría que fueran verdad. En este caso, imagino los que le llegaba la foto de Fidel Castro, estaban esperando a ver cuándo se moría, o tememos que pasen. Entonces, cuando tememos algo, eso también en psicología está muy estudiado, ¿no? Esa idea de intentar, digamos, anteponerse a la incertidumbre, pues intentando prepararse, ¿no? Entonces, cuando algo nos da miedo, estamos muy dispuestos a creerlo. Cuando algo nos interesa mucho, nos gustaría que fuera verdad, también estamos muy dispuestos a creerlo. Muchas de las informaciones que tienen que ver con el mundo, digamos, de la socialité o de la vida, digamos, del mundo rosa y tal, pues tienen mucho que ver con eso, cosas que nos hace gracia, que nos parecía que si fuera verdad es divertido, y eso viraliza mucho. Es decir, ahora quizá la diferencia está en que, como antes decía, hay más información y, como decía Beatriz, está Internet. Entonces, lo que antes era pues una información que llegaba a través de la prensa y llegaba a un grupo de gente, incluso a través de la radio ya fue un salto cualitativo teniendo en cuenta la cantidad de gente que llegaba, y la radio ha hecho mucho daño en ese mundo de la propaganda de crear informaciones falsas que ponían a una población contra otra población, ¿no? Pero ya la llegada de Internet, el salto ya ha sido mucho más allá de lo que la televisión o la radio pudieron llegar. Estos grandes medios, desde el punto de vista de la amplitud, que además son medios sociales, no medios masivos, que eso es muy importante, porque cada uno es más protagonista, es decir, el que recibe una información es más pasivo que el que recibe un tuit y lo envía otra vez, porque es receptor y al mismo tiempo es emisor de un contenido, se implica mucho más, con lo cual parece que todavía tienes digamos, una participación mayor en la difusión de las informaciones, ¿no? Eso ha hecho que ahora mismo el gran problema, como antes decía, sea el del exceso de la información y la falta de criterio de discriminar qué contenidos pueden ser veraces y qué contenidos pueden ser engañosos, por lo menos, ya no voy a decir verdaderos o falsos, qué contenidos pueden ser veraces o engañosos. Ese es hoy el gran problema. ¿Esto ha existido siempre? Sí, pero yo creo que insisto en lo de antes el problema era más de falta de información, que ahí es donde florecían pues todo ese tipo de cosas del rumor, y ahora es un exceso de información y encima puesto al servicio de una convergencia tecnológica que hace que todo el mundo participe de la cadena, digamos, de la cadena de envíos, ¿no? O de la cadena de las recepciones. Eso yo creo que tiene una potencia a la hora de desinformar como nunca habíamos conocido. Y todo el mundo prácticamente literal. Sí, todo el mundo literal. Todo el mundo. Has hablado de la prensa rosa y yo he de decir que yo creo que, aparte de todo esto, la desinformación también se produce porque se intenta convertir en prensa rosa todo tipo de prensa, ¿no? O sea, os comentaba que el periodismo deportivo últimamente se está convirtiendo un poco en un sálvame del deporte, y me da la sensación de que incluso la política a veces se intenta llevar, pues hablando de los temas personales de los políticos, desarrollando cosas que no son las medidas que están tomando, sino pues cosas que tienen menos interés práctico, pero que sí que puede ser lo que hemos dicho, que al final es lo que queremos recibir, porque son las informaciones que quizás nos interesen más, pero que no sean las más adecuadas para recibir, ¿no? Pues sí, hombre, la prensa rosa, tal y como la conocemos, con ese sensacionalismo, ese cariz sensacionalista que tiene, ¿eso qué hace? Pues satisfacer el morbo que puede tener el ser humano, el individuo, cualquier individuo, ¿no? Que sea realmente lo que pedimos de los medios de comunicación, no estoy de acuerdo, pero evidentemente se ve, y las cifras lo indican, que son los que tienen más lectores, más oyentes, más televidentes, etcétera, etcétera. Me estaba acordando cuando estabas hablando de la radio, cuando has puesto el ejemplo de la radio, el ejemplo antológico por antonomasia es la Guerra de los Mundos. Sí. El programa de la Guerra de los Mundos. ¿Cuándo se produjo la Guerra de los Mundos? Ese programa de la Guerra de los Mundos, en la noche de Halloween, cuando todo el mundo, bueno, pues estaba sugestionado. Claro, ya, sugestionado, ¿no? En época de entreguerras, que estaba a punto ya de empezar la guerra. ¿Qué pasaba? La gente sabía que iba a pasar por el miedo, en este caso, por miedo a que pasara, pues
se lo creyó, que luego, bueno, hay estudios después que no fue tanto la influencia que tuvo ese programa hacia el miedo, pero evidentemente es un ejemplo claro de cómo determinadas situaciones, determinadas circunstancias producen este tipo de reacciones. Es decir, nos creemos aquello que queremos o aquello que nos da miedo. Por ejemplo, hablabas del deporte. ¿Por qué, por ejemplo, tiene más interés el peinado que se ha hecho Cristiano Ronaldo a las victorias que tienen los equipos femeninos de fútbol cuando son mucho? Porque, pues claro, son cuestiones que eso ya nos entramos en otro mundo, que es el de la agenda setting, que es la agenda que proponen los medios de comunicación y que nos tiene que interesar. Y yo creo que ahí ya, bueno, pues a lo mejor nos estamos desviando un poco del tema hablando de las noticias falsas. Lo que sí que es cierto que al final esa agenda que nos proponen los medios, si solo seguimos a un medio, solo vamos a creer lo que nos cuenta ese propio medio, ¿no? Entonces al final vamos a pensar cómo piensa ese medio, que mucha gente le gusta ver el medio que está más de acuerdo a su posición política o social, etcétera. Cada medio ofrece una información diferente, pero quizás en esa educación que debería recibir todo el mundo y esa, como lo decíais, para la información, para poder hacer ese contraste, pues deberíamos intentar variar un poquito, ¿no?, en los medios que vemos. Es que una de las cosas que tiene también la información ahora mismo a través de lo que se llaman los medios sociales, es decir, a través de las redes sociales, es que se van generando burbujas donde todo el mundo está y solo recibe aquello que tiene que ver con lo que espera recibir. Antes los medios de comunicación de masas tienen una ventaja, y es que incluso los menos plurales eran más plurales que las redes sociales, ¿no? Y tenías en los periódicos pues diferentes columnistas de diferentes tendencias en muchos periódicos, y podías contrastar informaciones, y además cuando ibas a un periódico tenías informaciones de cosas que no esperabas recibir. La información a través de las redes sociales es una información que es circular, es decir, tiene que ver siempre con aquello que a ti te interesa, porque además los algoritmos hacen que recibas información sobre aquello en lo que previamente has mostrado interés, y además en una determinada tendencia específica, con lo cual al final acabas viviendo una especie de burbuja en la que solamente ves aquello que quieres ver y solo oyes el punto de vista aquel que tiene que ver contigo, ¿no? Con lo cual, volvemos a lo de antes, es decir, la paradoja de que haya mucha información, pero una información que desde el punto de vista de su calidad es bajísima, ¿no? Ese es el gran problema, ¿no? Es decir, que los medios de comunicación sociales y masivos, con todo su potencial para llegar a la gente, si no están contrastados con criterios críticos por parte de los que los reciben, pues acaban derivando en un contenido de muy baja calidad. Antes se hablaba una época que se hablaba de la telebasura, que también es un término que pasó de moda, pero Beatriz ha utilizado un término que me parece muy válido, que es sensacionalismo. Vamos a hablar de sensacionalismo. El sensacionalismo lo que hace es priorizar lo interesante sobre lo importante, es decir, aquello que es atractivo por los elementos que hemos comentado, y hace que por lo tanto la gente preste más atención en esta economía de la atención en la que vivimos ahora, del clip y de dedicarle tiempo o no a aquello, de nuevo, que nos gratifica por eso, porque nos gusta o porque lo tememos. ¿Qué ha ocurrido? Que eso es un virus. No es el coronavirus, pero es el informavirus. Al final ese virus ha contaminado todos los contenidos, porque hoy, lo que antes era privativo de un ámbito, que era el ámbito de la crónica negra o el ámbito de los contenidos del corazón, hoy se ha extendido a todo, como lo estabais comentando. Es decir, hoy uno ve un informativo y los informativos abren con noticias sensacionalistas que hubieran sido impensables hace 10 años. Sí. Hace 10 años un editor de informativos no hubiera abierto nunca con las noticias que hoy abren los informativos. Entonces, lo interesante desde el punto de vista sensacionalista prima sobre las noticias que realmente son importantes o que ayudan a entender el mundo. Ese virus ha contaminado todos los ámbitos de la información, y es enormemente difícil sustraerse a esa tentación de conseguir
que los ciudadanos te sigan buscando siempre ese elemento de enganche que al final no tiene que ver con lo importante de lo que puedas contar, sino con el morbo que pueda despertar hablar de determinadas cosas, ¿no? Y para finalizar me gustaría hablar un poco de, porque hablamos también un poco, ya que somos periodistas todos, estamos en la faceta del consumidor o del espectador, del lector, pero no hemos hablado quizás tanto de la culpa que podamos tener nosotros, ¿no? Y yo lo que veo últimamente mucho es que todos los medios pues reciben muchas noticias al día, ¿no? Pero las que deciden sacar a lo mejor son las mismas o la forma en la que las explican es la misma, entonces el lector tampoco, o el espectador o el oyente no puede contrastar esa información porque la que se encuentra en 3 medios diferentes es un copia y pega igual, o a lo mejor solo varía en un dato que no es relevante para esa información. ¿Qué pensáis al respecto de esto? Es cierto, antes comentábamos lo de las agencias, que muchos medios se basan en las agencias. También hay que profundizar un poco en la situación de los medios de comunicación, que precisamente no es la más boyante. Sí. Estamos hablando de muchos recortes económicos que eso ha incidido en que no haya posibilidad de haber un periodista en cada sitio donde se produce la noticia. Entonces se basan en agencias de noticias. ¿En qué agencias de noticias? Pues en agencias de noticias que están reconocidas porque tienen suficientes medios como para llegar a cualquier punto y que van a ser buenas transmisoras. Yo confío y me consta que es así, que los medios, los productos periodísticos específicos sí que se basan, y profesionales por supuesto, sí que se basan en agencias que tienen este tipo de noticias, este tipo de documentación, o incluso hay enviados especiales o corresponsales o freelancers que lo que hacen es cubrir para varios medios, es la misma noticia. Es decir, ahí a lo mejor nos estamos entrando en una coyuntura económica de los propios medios de comunicación, pero si esa noticia está bien contrastada, ya sea por el propio periódico, ya sea por la propia agencia, ya sea por el propio periodista que trabaja por su cuenta, la autoría está bien, o sea, es correcta. No vamos a mirar cuál es que sí que hay que mirarlo, cuál es la cabecera, cuál es si se llama El País, si se llama el ABC, si se llama La Razón, me da igual. Lo que hay que mirar es que son noticias contrastadas, que son iguales la que saca La Razón que la que saca El País. Qué raro que pase eso, porque bueno, le dan la vuelta. Vale, será que es verdad y que ha venido, a lo mejor no es de la fuente primaria directa, pero sí que ha venido de una fuente solvente. Alejandro. Sí, yo ahí la verdad es que creo que los medios de comunicación en el pecado llevan la penitencia. Quiero decir, no han sabido poner en valor la importancia de la profesión periodística. Es decir, en un ámbito donde hay una opulencia de información, donde hay un exceso de información brutal, los periodistas representarían la instancia de veracidad, de verificación, de credibilidad de aquello que se difunde. Y los medios de comunicación serían también, digamos, el referente de calidad del contenido. Durante muchos años los periódicos no han cuidado eso, no han especializado a sus profesionales, no han buscado el periodismo de investigación de verdad, no que te llegue a casa un sobre, es decir, con contenidos, un dossier, sino de realmente haber trabajado ese tema. ¿Qué ocurre? Que ahora mismo la gente, en la percepción de la mayoría de la gente, no tiene valor el valor añadido que el periodismo aporta a los contenidos que se difunden en la red. Entonces, son prisioneros de un modelo en el que no puedes monetizar la calidad. Como no puedes monetizar la calidad, pues vas al contrario, vas intentando reducir al máximo los costes. Reducir al máximo los costes significa reducir la calidad de lo que difundes, no especializar a los profesionales. Y eso al mismo tiempo redunda en que cada vez sea menos valor añadido el que aportas al entorno, digamos, a la infonosfera que han creado las redes sociales. Entonces están prisioneros de eso, ¿no? Luego han entrado, yo creo que en un criterio de negocio muy dudoso, que era vamos a regalar, que luego llegará un momento en que empezaremos a cobrar.
Claro. Cuando la gente se haya acostumbrado. La gente se ha acostumbrado a recibir gratis. Y ahora todos los periódicos del mundo tienen problemas a la hora de generar muros de pago para esos contenidos, que solo se justifican si realmente estás ofreciendo una calidad que no ofrece la información gratis. Entonces ese es el problema, es decir, pero no se ha creado eso, ¿no? Por eso yo pienso que si vamos al mundo de la alfabetización, si vamos a un tipo de lector más crítico, un tipo de lector que valore más la calidad del periodismo de investigación, de la opinión fundada, no de la opinión, digamos, que improvisada, etcétera, eso puede generar pues una posibilidad de regeneración de la información y del periodismo, pero reconozco que es enormemente difícil, ¿no? ¿Por qué eso? Porque compite un sistema, digamos, profesionalizado de contenidos con una opulencia de contenidos gratuitos en la red, que la gente ya los tiene ahí y dice, ¿para qué voy a pagar dinero por estar suscrito a un periódico cuando toda la información que necesito la tengo gratis en la red, ¿no? Claro. Has dicho, Alejandro, lo que sería una conclusión, que os las iba a pedir, así que nos queda, Beatriz, ¿con qué concluirías todo esto que hemos estado hablando? Que al final hemos englobado muchos temas, pero el principal eran las fake news. Pues lo principal, esto se engloba en el término que ha dicho antes Alejandro, alfabetización mediática. Alfabetización mediática desde pequeños, desde primaria, desde que aprenden a leer, porque ahí ya tienen que saber discernir. El espíritu crítico de los niños va madurando poco a poco. Los niños tienen opinión. Los niños tienen opinión, que luego les llevemos por un lado o por otro, eso es otra cosa, pero los niños tienen opinión y hay que saber decir hasta qué punto, o sea, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal en el sentido de veraz y de engañoso. Eso por un lado, la alfabetización tiene que ser. Y por otra parte, reivindicar, reclamar esa profesionalización de los medios de comunicación periodísticos, unos medios de comunicación periodísticos que no tiene por qué ser tan utópico que un medio de comunicación que pueda tener a un periodista durante un mes solo trabajando para una noticia porque está profundizando en ella. Eso no está pasando. O sea, a un periodista se le pide que publique y cuanto más deprisa mejor. Ese es el problema. Entonces, tenemos que reivindicar esa profesionalidad del periodismo, que los medios de comunicación eminentemente periodísticos sean absolutamente creíbles y si hay algún fallo que no sea considerado como una desinformación, sino que es un fallo, porque puede haberlos, pero que no venga derivado ese fallo de la rapidez de ser el primero en publicar. Eso es. Sí, porque hay que decir, y con esto concluyo yo también con lo que pienso, y es que muchas veces se duda incluso de la veracidad o profesionalidad del periodista y realmente es el único que está formado para informar a las personas y no cualquier influencer, bloguero, youtuber que se muestre y que diga que ha contrastado sus fuentes y quizás pues tiene detrás una empresa que le está patrocinando o no sabemos el qué, o simplemente no tiene ni idea porque no se ha formado en esto. Así que bueno, esperamos que en el futuro podamos seguir hablando de todos estos tipos de temas porque son interesantes, porque no los tratan otras televisiones y para eso está Déjate de Historias Televisión y estáis más que invitados a venir en el futuro. Muchas gracias, Alejandro, muchas gracias, Beatriz. Muchas gracias a vosotros. Y gracias a todos ustedes por ver todas las historias del mundo. Hoy se han encontrado con que lo presentaba yo. No se preocupen, mañana vendrá María José Peláez. Nos vemos en próximas ediciones. Atreverse a soñar, aprender a creer, sonreír, intentarlo y perder. Atreverse a reír, aprender a llorar, sonreír al partir, sonreír al llegar. Atreverse a saltar a pesar de caer, sonreír y correr sin mirar para atrás. Quien no teme perder solo puede ganar, aprender a decir, atreverse a callar.